Nadie imaginaba que un simple día de pastoreo se convertiría en uno de los episodios más extraordinarios de la historia de las apariciones marianas. Era el 19 de septiembre de 1846. Esa señora dijo cosas que, en aquel entonces, muy poca gente tomó en serio. Cosas que parecían exageradas, casi increíbles, para el mundo católico de la época. Hoy, casi 2 siglos después, esas palabras tienen un efecto diferente, porque describen, con escalofriante precisión, exactamente lo que estamos viendo. Al final de este video, comprenderás por qué esta aparición, aprobada por la Iglesia, no es una reliquia del pasado, sino un reflejo del presente, y te explicaré cómo interpretarla correctamente. Empecemos por los hechos, porque aquí los hechos importan. Los dos visionarios eran Maximin Giraud, de 11 años, y Melanie Calvat, de 15. Extremadamente pobres, casi analfabetos, eran pastores de vacas. No conocían el catecismo, apenas sabían rezar. Sin embargo, aquel día relataron un encuentro que trascendería los siglos. La dama, de quien luego se dieron cuenta de que era la Virgen María, apareció radiante, pero con lágrimas en los ojos. Y este es el primer detalle a tener en cuenta. No sonreía, estaba llorando. Su mensaje público fue un lamento sincero. Dijo que el brazo de su hijo estaba tan pesado que ya no podía sostenerlo. Se quejó de cómo se estaba profanando el día del Señor, de cómo se blasfemaba el nombre de Dios por doquier, de cómo, ahora, solo unas pocas ancianas seguían yendo a misa. Deténgase en esta imagen, 1846, una época que hoy imaginamos sumamente religiosa. Sin embargo, la Virgen ya lloraba porque las iglesias se estaban vaciando. 5 años después, tras una rigurosa investigación, el obispo de Grenoble, Philibert de Bruyard, reconoció oficialmente la autenticidad de la aparición. Era el 19 de septiembre de 1851. No hablamos de una leyenda popular ni de una visión dudosa. Hablamos de una aparición mariana aprobada por la Iglesia, mediante decreto episcopal. Pero hay más, y es la parte más controvertida. Los 2 niños también recibieron un secreto de la Virgen María, que fue enviado al Papa Pío IX en 1851. Años después, en 1879, Melanie publicó su propia versión de aquel secreto en Lexe, con la aprobación del obispo local. Y aquí se requiere cautela, muchísima cautela, porque ese texto contiene afirmaciones muy duras sobre una crisis de fe que habría afectado incluso a los líderes de la Iglesia. Declaraciones que la propia Iglesia, a lo largo del tiempo, ha instado a manejar con extrema cautela. Digámoslo claramente, de una vez por todas. Estas frases no deben interpretarse, como algunos hacen, para negar al Papa o proclamar una sede vacía. El Papa es el Papa, y el sedevacantismo es un callejón sin salida. La clave correcta es otra. No se trata de buscar conspiraciones, sino de un llamado a la penitencia. Nuestra Señora de la Salette no vino a asustarnos, vino a implorar nuestra conversión. Dejemos de lado las versiones más controvertidas y atengámonos a lo que la Iglesia ha aprobado, porque solo eso ya es motivo de preocupación hoy en día. Porque fíjense en lo que está pasando ahora mismo, no en 1846, ahora, en nuestra época. La Virgen lloró porque lo sagrado fue tratado con ligereza. Pues bien, hace unos días, en los Alpes italianos, un obispo celebró una misa con las hostias colocadas en una caja de plástico y un cáliz de madera.
300 fieles tendidos sobre esteras, con el Santísimo Sacramento en un recipiente de cocina. No fue un incidente aislado, uno de tantos en estos tiempos, donde la reverencia parece haberse desvanecido. Nuestra Señora lamentaba que casi nadie creyera ya de verdad. Pues bien, encuestas repetidas en muchos países demuestran que una gran parte de los católicos ya no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La esencia misma de la fe, la verdad por la que murieron los mártires, es hoy olvidada por quienes aún se llaman católicos. Precisamente el vacío que aquella Virgen María, entre lágrimas, había previsto. Nuestra Señora lloró por sus sacerdotes, llamándolos a la fidelidad. Sin embargo, los escándalos que sacuden al clero, los juicios interminables y las heridas aún abiertas llenan las noticias. Y no se trata solo de la liturgia. Nuestra Señora lamentó un mundo que confundía el bien con el mal. Y hoy, el propio portal oficial del Vaticano ha llegado al extremo de describir como normal una práctica que la doctrina define como ilícita: la inseminación artificial. La confusión que se predijo en la Salette se ha infiltrado incluso en el lenguaje de quienes deberían custodiar la verdad. Las palabras cambian, y con ellas, poco a poco, cambian las creencias de los fieles. Punto por punto, el lamento de aquella montaña en 1846 parece escrito para nuestro presente. No es una coincidencia, es una consecuencia. Y es aquí donde comprendemos el verdadero significado de una profecía mariana. No es magia, no es predecir el futuro, es prever a dónde conducirá el abandono de Dios. Nuestra Señora no necesitaba una bola de cristal, le bastaba con ver la dirección. Donde un pueblo deja de adorar, rezar y respetar lo sagrado, allí llega el desierto. Y la tradición de la Iglesia siempre ha afirmado precisamente esto, que las causas producen efectos. Que apartar a Dios del centro no deja un vacío neutral, sino que abre la puerta al desorden. En la Salette, la Virgen lo dijo con la sencillez de una madre: si seguís así, el brazo de mi hijo se caerá. No como una amenaza, sino como un diagnóstico. Y hoy, al ver las iglesias medio vacías en gran parte de Occidente, las liturgias descuidadas, la fe evaporada, ¿cómo no reconocer que ese diagnóstico era acertado? Pero cuidado, porque aquí el vídeo podría acabar en desesperación. Y sin embargo, la Salette no es un mensaje de desesperación, es exactamente lo contrario. Porque Nuestra Señora, tras derramar lágrimas, también hizo una promesa. Les pidió a los 2 niños que difundieran su mensaje a todo su pueblo, lo cual significa una sola cosa: aún hay tiempo. Una profecía de castigo que aún puede evitarse no es una condena, es una alarma que suena por amor, para despertarnos mientras aún hay tiempo. Y, en efecto, hay señales de un despertar. Recientemente, una amplia encuesta realizada a más de 11,000 jóvenes católicos reveló algo sorprendente. Estos jóvenes no piden una iglesia más diluida, más mundana ni más política. Piden lo contrario: una doctrina más sólida, santidad y una liturgia celebrada con solemnidad y reverencia. Es como si, donde sus padres eliminaron lo sagrado, sus hijos lo buscaran a tientas. La sed de Dios, ausente en una generación, resurge en la siguiente. Y esto dice mucho sobre cómo obra la providencia. Nuestra Señora de la Salette no prometió que el mal triunfaría, sino que quienes se conviertan jamás serán abandonados. Este es el verdadero espíritu de la Salette, no el fatalismo de quienes dicen que todo está perdido.
sino la esperanza de quienes saben que la madre jamás abandona a sus hijos. La profecía de la Salet se está cumpliendo ante nuestros ojos, sí, pero no para condenarnos, sino para llamarnos a regresar. La respuesta no es el miedo, ni siquiera la indignación. Es lo que la Virgen María pidió desde el primer momento: oración, penitencia, volver a la misa, reverencia por las cosas sagradas. Porque una dama que llora en la montaña no llora para asustar a sus hijos. Llora porque los ama y quiere llevarlos a casa antes del anochecer. Y la casa aún está abierta. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.